Muchas gracias a todos. Un saludo a nuestro amigo ministro de Cultura, Luis Morales Alonso, a todos los panelistas y, por supuesto, a los coordinadores. A mí me llama la atención que nosotros, lo que fuimos la capitanía, tuviéramos en primer lugar como referencia histórica a lo que fue el virreinato de Nueva España y nunca consideramos todo lo que pasó en el sur. Nunca lo consideramos. Este es un problema histórico que hay que resolver. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible que en la Capitanía General no se supiera lo que estaba pasando en América del Sur, en particular en Venezuela y después Colombia, integrando a Venezuela, Colombia y Quito. Porque Gabino Gainza venía del sur, venía de Chile, venía de Ecuador, había participado en negociaciones de entendimiento entre las distintas corrientes, tanto en Chile como en Ecuador. Entonces la pregunta histórica que yo me hago y que nunca he podido resolverla es por qué cuando se trata o cuando se empieza a considerar la independencia, porque el ambiente de América Latina era independiente, no se toma en cuenta ni a la cuenca del Caribe ni América del Sur. Esta es una referencia que yo planteo porque cuando hablemos de la cultura voy a desarrollar un poco más el tema. El ambiente general en la región era de independencia. ¿Por qué el ambiente general era de independencia? Simplemente por la invasión napoleónica de España, nada más, nada más, nada más por eso. Pero hay un elemento que es interesantísimo. Mientras nosotros conservamos la idea original de los independistas de América, de vivar a Fernando VII, de comprometernos con el regreso de la soberanía de España a Fernando VII, en todo el resto de los países, Fernando VII desapareció. No existe en ningún país, salvo quizás en México, y por supuesto nosotros, que la permanencia del compromiso con la soberanía de España a Fernando VII se hubiese fincado en los países. Por eso en América del Sur todos los países empezaron a constituirse a sí mismos. Se olvidaron del proceso español. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Obviamente, ya dije, la referencia fundamental era Nueva España. Y todos nos inspirábamos por el reflejo de Nueva España. El estamento de autoridad española en la capitanía y el estamento que lo rodeaba, que estaba dirigido, como todo bien dijo el compañero de Guatemala, por ahí Sinena, cuando se plantea esa necesidad de qué hacer con la independencia, el estamento de poder de la capitanía asume el plan de Iguala. Ese es el origen de la independencia. Asumir el plan de Iguala como un plan de independencia de España, conservando el poder español. Porque el plan de Iguala hay que leerlo tal como fue, con independencia de las tres garantías, hay que leerlo como un plan que se independiza conservando la soberanía de España sobre México. Si no tomamos en cuenta eso, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿Por qué entonces el plan de Iguala es asumido por el estamento de autoridad de gobierno de Nueva España? Digo, de la capitanía. Por una sola razón. Porque les daba la oportunidad de hacer una independencia pacífica. Es la única razón. Y claro, esa oportunidad es asumida
ideológicamente por el grupo de Aycinena. Era un grupo poderosísimo. Entonces Aycinena, con su grupo, donde está Pedro Molina, decide proponer la independencia sobre la base del plan de Iguala. Y redactan un plan completísimo, un plan que, por supuesto, era rechazado por Gavinza y por el arzobispo Casaús y por todo el estamento que seguía al arzobispo y al capitán general. Entonces ese plan lo escriben tal vez el 15 de agosto, el 20 de agosto del 21, convencen a Gavinza, convencen a Casaús y a base de ese plan deciden declarar la independencia pacífica. ¿En qué consistía el plan? El plan consistía, voy a leer 2 o 3 puntos. Consistía que declarar que no había ningún jefe, pero que ellos asumían como jefe a Gabino Gaínza. Esa es la base fundamental. Convencer a Gaínza y convencer a Casaús. Convencer a la espada y convencer a la cruz. ¿Y Aycinena? Una vez captado, se declara la independencia. Si uno ve el plan pacífico de Aycinena y uno ve el acta, estamos viendo exactamente la misma cosa. ¿Qué quiere decir todo eso? Esto quiere decir que no hubo independencia en la Capitanía General. No hubo. Esa fue una imposición de la tradición oral que hay que respetar. Yo no digo que no la respetemos, pero creo que debemos sincerar la historia. Esta generación nuestra, de la segunda, del bicentenario, algunos estamos de salida, debe asumir la responsabilidad de sincerar la historia. No debemos dejar que sean las generaciones que correspondan al tricentenario las que asuman esta responsabilidad. Si no hubo independencia política el 15 de septiembre, mucho menos la hubo cuando nos anexamos a México, que de hecho anula el acta de independencia, anula todo. La anexión a México anula absolutamente todo. Quiere decir entonces que si no hubo independencia, que si la anexión a México destruye todo lo actuado, lo anula todo lo actuado, quiere decir que la verdadera independencia es cuando nos quedamos otra vez en el vacío, cuando cae Iturbide, y entonces sí, el estamento gobernante de la provincia decide hacer la independencia. Yo creo que esta sinceración es obligada, no para que rescatemos la verdadera independencia como fecha histórica, eso ya no es posible. La tradición oral ya se impuso, pero sí para aclarar que fue hasta en julio de 1823, cuando se reúnen por primera vez los constituyentes, y antes de convocarse en constituyentes, lanzan un acta de independencia absoluta y le llaman Provincias Unidas de Centroamérica. Entonces la fecha 1 de julio es la fecha histórica que marca el inicio real de la independencia. Además hay una particularidad, que la independencia real es ideológicamente distinta a la primera independencia, a la supuesta primera independencia. La supuesta primera independencia era absolutamente promonárquica. La segunda independencia, la real, fue una independencia liberal. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, hay una particularidad, que los mismos constituyentes, ya cuando se constituyen en Congreso, el 2 de julio, los mismos constituyentes nombran una comisión redactora del anteproyecto de constitución formada exclusivamente por liberales. Y aquí hay un paréntesis.
Los liberales de la época, todos eran de origen ideológico francés, de la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, todos eran los norteamericanos en el sentido constitucionalista. De manera que siendo liberales franceses, escriben una constitución absolutamente idéntica en sus principios ideológicos a la de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta constitución? Esta constitución obviamente no era aplicable. No era aplicable porque liquidaba el poder de los promonárquicos, que después se llamaron conservadores. Si no era aplicable, ¿cuál fue la consecuencia? Las guerras intestinas. Hubo guerras constantes, intestinas, que eran guerras civiles, porque ese concepto de guerra civil no se asume en la historia de Centroamérica, de ningún país. Ahí es don Aldo, disculpe, estamos en el proceso ya de las consecuencias, que cómo esos factores inciden para esa disolución que produce todos esos enfrentamientos. Es decir, no estamos, a pesar de que, como decimos, esa constitución liberal declara para la constitución del Estado, dentro del contexto, dentro del colectivo, ese vacío de poder que dejó España no es asumido como tal. Viven de lo que hablábamos anteriormente con Cristina y con Don Miguel. Los localismos, las culturas diferentes. Por ejemplo, la propiedad privada, cuando en Guatemala predomina la propiedad comunal. Por ejemplo, en el caso, en el aspecto social. O en El Salvador con Guatemala, cuando han vivido prácticamente diferencias fuertes entre ellos, o el aspecto económico o el aspecto político. Eso tiene que ver un poco con, o mucho con los aspectos culturales, obviamente. Como vos decís, si quieres me meto al aspecto cultural, o si quieres continúo con la pugna que nace a raíz de la Constitución liberal. Porque culturalmente somos distintos. Sí, eso es muy importante. Dejemos lo cultural y me lo va a relacionar prácticamente, bueno, quedan, discretamente nos quedan, el padre tiempo es terrible, 7 minutos. Me una inmediatamente me lo lleva al integracionismo del siglo XIX, del siglo XX, porque el siglo XIX son esos grandes esfuerzos por la constitución del Estado que a lo que conducen es a la división de 5 estados. Y luego, entre ellos está el factor cultural, porque también está el económico, está esto, hay varios elementos. Pues me gustaría ver su opinión. Y al final, terminamos con ese elemento que nos ha llevado, que no ha sido un elemento para todo, coadyuvante, la integración del siglo XX. Nosotros, los centroamericanos, desde 1821 hasta 1907, fuimos provincias-estados. Esa es la realidad. Sí, sí. Esa es la realidad. Constitucionalmente éramos estados, pero en la práctica éramos provincias, porque estábamos perfectamente unidos, perfectamente integrados en todos los aspectos, pero fundamentalmente en el humano y en el comercial. ¿Qué pasa en 1910? Perdón, en 1907. Se inaugura el Canal de Panamá y los Estados Unidos quieren garantizar la seguridad estratégica del canal y, por supuesto, su exclusividad comercial. Y como había tantas guerras en Centroamérica, decidieron imponer la paz. Y firmamos el Tratado de Paz y Amistad de diciembre de 1907 en Washington. En ese tratado se convierten los estados-provincias en estados-repúblicas, completamente independientes entre sí. Completamente. Los centroamericanos quisieron evitarlo y levantaron un tratado para continuar con la situación anterior, pero ya fue imposible. Estados Unidos nos separó. A partir de 1907 somos primero estados y después república, porque continuamos de alguna manera con el ímpetu que traíamos del Estado
La idea del Estado-Nación, este pertenece al Centroamérica. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando nos separamos, volvemos a intentar la unidad, porque es un movimiento tremendo. Digo, perdón, previo ya había habido un movimiento tremendo con qué sé yo cuántos tratados para conseguir la paz y la unidad. Pero después de 1907, ya la relación fue extraña, extraña entre sí. Las repúblicas nos consideramos extraños entre nosotros mismos. Y sobre todo empezamos a competir en todos los ámbitos, con el mundo exterior y por supuesto con el beneficio, peleando por el beneficio de Washington. Esa es la realidad. ¿Por qué no funcionó la institucionalidad en la Capitanía General y después en la independencia? Por una razón también sencilla. Nosotros Centroamérica heredamos la falta de institucionalidad en Centroamérica, o lo que era la Capitanía General. No había instituciones entonces. La institución era española, que por supuesto aquí no llegaba para nada. No llegaba para nada. Por eso cada grupo, en las distintas provincias, cada grupo poderoso hacía lo que quería. Es verdad que había una real audiencia guatemalteca, pero que no tenía nada que ver con el aspecto de institucionalidad, porque se refería más bien a la parte judicial, para garantizar que se aplicara la Constitución española y para garantizar que los intereses de España estuvieran protegidos. En ese sentido, cuando nos independizamos, era una independencia que no tenía sustento real. No tenía sustento real porque no existía un imaginario institucional. No existía. Por supuesto que, como ya dije, la Constitución de la República Federal era tan revolucionaria que nunca le iba a aceptar, nunca, jamás, la derecha. La derecha entonces era los promonárquicos, que después fueron los conservadores. Eso nunca me va a aceptar, como ya lo dije. Recordemos. Entonces, las diferencias que tenemos nosotros ya ahora en la actualidad, pero que vienen desde la qué sé yo, cuántos miles de años atrás. Las diferencias culturales tienen un fundamento étnico, llamémosle étnico. Porque lo que era la capitanía y después la federación era un territorio de tránsito, tanto del sur para el norte como del norte para el sur. Los del norte son fundamentalmente mayas hasta un pedazo de Honduras. Y muy poco náhuatl en esos dos países y mucho en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica no. Es una primera variante. Pero hay otra variante que la historia convencional no considera, que es la migración arahuaca y la migración chibcha. La migración arahuaca tiene una importancia fundamental para Nicaragua y debería serlo para los países donde llegaron los arahuacos, porque el náhuatl no tiene R, no tiene R. El arahuaco sí tiene R. De manera que cuando llegan los arahuacos, yo supongo que a partir de ahí, aunque se empieza a distinguir el origen de la palabra Nicaragua. Entonces, culturalmente tenemos una diferencia, digamos, étnica fundamental. Pero hay una diferencia en el caso de Nicaragua, muy grande. Que Nicaragua es frontera entre los dos conglomerados geológicos del sur y del norte. Nosotros aquí tenemos dos tipos de conglomerados geográficos, llamémosle ecológicos. Una parte está dividida en dos el país. La parte que va hacia el norte, somos frontera humana, agropecuaria,
y del mundo animal, del norte. Y la parte que está hacia el sur, viendo el Caribe oriental, somos de frontera humana, frontera animal y frontera doctor, pecuaria del sur. doctor, sí, disculpen. Tenemos el padre tiempo encima, son tan importantes. Okay. ¿Y quieren que hablemos de Esquipula? Sí, ¿Hablamos de Esquipula? Un minuto, Esquipula. Ok. Quiero decir muy sencillo. Esquipula no fue una confrontación militar, como se quiere decir. Esquipula fue una confrontación ideológica. ¿Por qué se da Esquipula? Porque Contadora, que asume el papel de mediador desde el punto de vista ideológico, que aquí en Centroamérica no había no ideológico, que aquí en Centroamérica no había una lucha ideológica, sino que era una lucha nativa. Por eso fracasa Contadora, la frustran los Estados Unidos. Entonces, la trasladan, yo le llamo la centroamericanización de la negociación por la paz. La trasladan a Centroamérica. ¿Por qué? Porque ya había una posición ideológica de la Internacional Socialista. Y esa posición ideológica de la Internacional Socialista favorece el llamado Plan Arias. Le digo llamado porque no tenía sentido. El Plan Arias, obedeciendo a la Internacional Socialista, que a la vez estaba asociado con los Estados Unidos, pensaba sentar a Nicaragua en el banquillo de los acusados y excluirla de la institucionalidad centroamericana. Pero da la casualidad, la historia está llena de casualidades, que triunfa en Guatemala antes de Vinicio Cerezo, miembro de la Internacional Demócrata Cristiana, y entra la Internacional Demócrata Cristiana y se convierte en una lucha entre las dos internacionales. Había ahí pues una lucha ideológica que estaba sustentada en la realidad política de Centroamérica. ¿Cuál era la realidad política de Centroamérica? Primero, la revolución de Nicaragua. Segundo, los movimientos revolucionarios de Guatemala y de El Salvador. ¿Qué se pretendía? Se pretendía liquidar a los tres movimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué se logró? Que Nicaragua y Guatemala se unen para buscar una solución distinta. Y a esa posición de Guatemala y Nicaragua se une también Ascona Hoyos. Pero Ascona Hoyos no podía expresarlo porque estaba atado. Pero sí, lo expresaba en privado por la delegación nuestra en Guatemala. Entonces se firma Esquipula 1 y se firma Esquipula 2. ¿Qué pasa con Esquipula 2? La tradición oral ha impuesto que fue una derrota para la revolución de Nicaragua y de Centroamérica. Y fue un éxito total, porque si ustedes leen el capítulo correspondiente a democratización, ahí van a encontrar que el punto fundamental es que cada país puede darse el gobierno que necesite. Bien.